Buenas tardes, continuando con el módulo de modernas técnicas de archivo y documentación, vamos a avanzar a la unidad número 2, que trata acerca de la salud ocupacional en la administración de archivos. Para esto hay que tener en cuenta que la archivística, al igual que los demás grupos de trabajadores en el desarrollo de sus actividades laborales, se ven expuestos a una serie de riesgos, a una serie de factores que en ocasiones pueden parecer que carecen de importancia. Sin embargo, por desconocimiento se les presta poca atención y pueden llegar a ocasionar problemas en la salud física, mental y hasta emocional de los trabajadores, de los colaboradores relacionados al tema del archivo en la empresa. Esta situación se presenta por los inadecuados estados de conservación y mantenimiento de los documentos, el sitio de trabajo, en fin, es una sumatoria de muchos factores que intervienen, y a esto también muchas veces se suma a la desidia institucional, ¿sí? Y el desconocimiento de las obligaciones que se tienen frente a la custodia, preservación y conservación de los archivos, las normativas contenidas en las leyes, decretos y resoluciones, ¿sí? En este orden de ideas, el riesgo que representa trabajar en archivos en estas condiciones es constante, pues diariamente el personal debe enfrentarse a ambientes poco saludables que afectan su calidad de vida. Como habíamos mencionado en la unidad anterior, el gran problema o el gran detalle es que muchas empresas al tema del archivo, tanto al personal como a la instalación como tal y a la misma labor que se desarrolla, no se le da la debida importancia, ¿sí? Entonces, al no valorar lo que esto representa, también se descuida un poco lo relacionado a la salud ocupacional para el tipo de personal que desarrolla esta función. Y por lo general se piensa que en las empresas el hecho de manejar el archivo no es nada muy riesgoso. Sin embargo, se podría decir que es más riesgoso que estar directamente frente a un escritorio en el área de recepción en una oficina. Ya vamos a ver el porqué. Vamos a definir lo que es la salud ocupacional. La salud ocupacional es el conjunto de actividades interdisciplinarias tendientes a mantener y mejorar las condiciones de vida, controlando las situaciones de riesgo para la salud, disminuyendo la posibilidad de ocurrencias de los accidentes y las enfermedades. Las actividades de la salud ocupacional dependen del compromiso de todos y de cada uno de los colaboradores de la empresa. Ella abarca 4 grandes áreas: la medicina preventiva y la medicina del trabajador, la higiene industrial y la seguridad industrial, ¿sí? Cuando se habla acerca de salud ocupacional, en algunas ocasiones los colaboradores de la empresa piensan que eso es más pura responsabilidad de la empresa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para que todos los pasos, procedimientos, métodos de salud ocupacional se puedan cumplir eficazmente, es necesario que haya dos partes. Una, la empresa, y otra, el colaborador, ¿sí? El colaborador o trabajador tiene que estar dispuesto a seguir todas las normas y las pautas que se fijan respecto a la salud ocupacional. De lo contrario, de nada va a servir. Aquí tenemos una imagen donde se presenta una oficina algo desordenada, pero si la miramos con detenimiento podemos observar que hay algunas oficinas que en la vida real son así, ¿sí? Donde hay personas que colocan objetos a distancias más elevadas de su propia estatura, donde no hacen un buen uso del manejo de cargas, donde hay desorden sobre los escritorios, comida, cables por el piso, mal empleo de las sillas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a conocer lo que significa el riesgo y cuáles son los factores de riesgo. El riesgo puede consistir en la mera posibilidad de un hecho adverso en la causa de un evento, en la magnitud de la consecuencia, en alguien o algo considerado como peligroso, y también en la conceptualización de un procedimiento para la estimación de una cantidad, ¿sí? ¿Qué significa? El riesgo es aquello que podría suceder de manera negativa y que llegue a influenciar a la empresa o a un colaborador en especial, ¿sí? Los factores de riesgo significa que el trabajador en los archivos
se puede asimilar al riesgo mínimo. No obstante, cuando el estado del archivo presenta desorganización, inadecuadas condiciones de ubicación, mantenimiento o elevada contaminación biológica, se puede catalogar estos riesgos como máximos por la gravedad de su incidencia en la salud del trabajador. Las empresas tienen una diferente como calificación, estratificación o nivelación de acuerdo al tipo de riesgo que representa trabajar en ellas. Se dice que las empresas que son más riesgosas o las labores más riesgosas tienen que ver con el tema de la minería, con el tema de la construcción y con el tema de la pesca. Y que las oficinas tienen un riesgo menor. Y dentro de las oficinas, una de las actividades que tienen un riesgo aún menor sería el archivo. Pero no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque el archivo está plagado de muchas condiciones que pueden ser riesgosas para la salud de la persona encargada del archivo, ¿sí? A nivel biológico, a nivel de la estructura del archivo, a nivel de la ubicación, de la luz, de la ergonomía. Entonces, básicamente, eso es un mito que debemos erradicar. Dentro de las pautas o dentro de las cosas que debemos tener en cuenta para disminuir esos riesgos que se nos pueden presentar en el área del archivo, podemos tener en cuenta varias cosas. Sí, vamos a tener en cuenta 3 posibles accidentes que se pueden presentar en la oficina del archivo. Entonces, uno tiene que ver con los accidentes por caída. Entonces, son frecuentes las zonas de los accidentes por caídas en un mismo nivel debido a resbalones, tropezones, y para evitarlo sería bueno tener en cuenta lo siguiente. Lo primero, las zonas de paso deben estar libres de obstáculos que dificulten el paso, como papeleras, archivadores. Esto es lo indicado para, obviamente, que haya una correcta circulación dentro del ambiente, pero no solamente por el tema de evitar una caída en algún momento del día a día en la oficina, sino también es conveniente para el caso de emergencia ante una evacuación, ya sea por un sismo, por un incendio, por algún tema de este tipo. El segundo, en el caso de que se produzcan derrames, estos deben ser limpiados rápidamente, evitando posibles resbalones. Aquí hay que ser muy conscientes de una cosa, y quizás eso le hace falta un poquito más a muchos colaboradores. En ocasiones, estando dentro de las oficinas, se puede caer un lapicero, se puede derramar un vaso con agua, se puede, no sé, caer algún papel, algún tipo de elemento puede caer al piso, ¿sí? Y muchas veces hay tanta desidia dentro de los colaboradores de la empresa que simplemente se cae y lo dejan tirado en el piso. Pero esto puede ser la causa de un tropezón, de un resbalón serio que puede llegar a tener consecuencias graves en la persona, porque pues no sabemos qué tanta fragilidad puede haber en cuanto a sus huesos. En el caso de las mujeres, cuando utilizamos los tacos, también puede resultar algo complicado, en fin. Entonces, es muy importante para tener en cuenta que para evitar riesgos también debemos trabajar en el hecho de que debemos preocuparnos por los demás, ¿sí? Y no solamente si vemos algo tirado en el piso, así nosotros no lo hayamos tirado, recogerlo, porque sirviendo a los demás nos servimos a nosotros mismos. Entonces, el tercer punto a tener en cuenta es que se debe evitar la presencia de irregularidades en el suelo que puedan originar caídas, como baldosas sueltas, bordes de moquetas levantados, etc. ¿Sí? Si bien es cierto, nosotros no nos vamos a poner a arreglar el piso porque pues no sabemos hacerlo. Si vemos que hay de pronto una parte de la alfombra que está levantada, alguna baldosa suelta, una tablita de la madera, llamemos al personal de mantenimiento, pues esa es su función, pero lo importante es que hagamos el reporte en el momento y de ser posible pongamos un aviso, ¿sí? Y avisémosle a todas las personas del área que en determinado punto se va a tener que arreglar esa zona porque hay un inconveniente con el nivel del piso. El cuarto punto para tener en cuenta es que cuando los suelos estén en condiciones especialmente resbaladizas, por ejemplo, suelos recién fregados, recién trapeados,
o recién encerados, es conveniente advertir dichas circunstancias mediante la señalización adecuada. Cuando en las empresas grandes se contrata el servicio de mantenimiento y de aseo, suelen utilizar estos triangulitos donde avisan que el piso está mojado, que está recién encerado. Si trabajáramos en una empresa pequeña que no tiene este tipo de personal especializado, avisemos nosotros, ¿sí? O sea, pidámosle, siempre hay una persona que se encarga del aseo, pidámosle a la persona que avise, si es que nosotros no alcanzamos a observar, que el piso se encuentra mojado por algún tipo para evitar estos accidentes. ¿Listo? El segundo punto es el uso de escaleras, ¿sí? Entonces vamos a hablar de las escaleras manuales y de las escaleras fijas. En cuanto a las escaleras manuales, un elevado número de accidentes ocurren al intentar acceder de forma incorrecta a los niveles superiores de las escaleras o de las estanterías, ¿sí? Entonces hay que evitar esto, porque si no, de lo contrario vamos a recibir un fuerte golpe. Entonces lo podemos hacer usando estas recomendaciones. La primera, utilizando siempre las escaleras de mano o medios adecuados y hacerlo de forma segura, evitando accesos improvisados como pilas de cajones, sillas, mesas o radiadores, y tampoco hay que trepar en las estanterías. ¿Recuerdan la imagen que vimos acá? Este personaje se encuentra parado sobre un tacho de la basura. ¿Para qué? Para alcanzar unos documentos que se encuentran en la estantería, ¿sí? Si lo analizamos desde el punto de vista del riesgo, aquí el riesgo es muy grande, ¿sí? Y además se presenta el riesgo de varias cosas. Una, de que efectivamente este tacho no soporte el peso, porque también se ve que en la imagen está un poquito gordito, pero que no soporte el peso y que el señor pueda caer, ¿sí? Por la consiguiente posibilidad o riesgo de que se lastime, que sufra una fractura, que sufra una conmoción, etc. ¿Ya? Y lo otro es que como esto está a una altura mucho mayor a él, todos estos archivadores que se encuentran acá, podríamos decir que son archivadores de palanca, que por lo general, por el material que es muy duro y lleno de documentos, podrían caerle encima y también lo podrían lastimar, ¿sí? Puede hasta sufrir una fractura de cráneo por algo que parece demasiado simple. Pero aquí con este tipo de actividad se demuestra la gran cantidad de riesgo que hay al no utilizar los medios adecuados para que lleguemos a los documentos que necesitamos. Listo. También tenemos que hay que verificar el buen estado de conservación de las escaleras antes de cada uso. Debemos revisar los peldaños, que sí estén completos, que sean suficientes, que no estén en mal estado, y hay que mirar si hay elementos que están deformados o gastados, porque nosotros podemos ver que la escalera se ve completa, pero sin embargo por el uso, no sabemos la antigüedad que tenga, puede estar un poco quebradiza, puede estar débil, y cuando subamos obviamente podemos sufrir un accidente. Hay que fijar la escalera de forma segura con puntos de apoyo antideslizantes para evitar que la escalera resbale por su base o por el apoyo superior, ¿sí? A veces se le pide la colaboración a algún compañero que ayude a sostener la escalera, ¿no es cierto? Pero para sostener una escalera también hay que tener una técnica, porque lo importante no es sostener la escalera desde la parte de las barras laterales, sino lo más importante es sostenerla desde la base, desde el piso. ¿Para qué? Para que la escalera no se corra, no se deslice, ¿sí? E igual, esa protección para que no se deslice en el piso también debería existir en la parte superior de la escalera para que tampoco se deslice quizás hacia los costados. Ya. Tampoco no debemos colocar la escalera delante de puertas, a menos que se bloquee su apertura o que otra persona la controle. Porque obviamente, al ponerla delante de una puerta, corremos el riesgo de que alguna persona entre y caigamos encima de esa otra persona que está abriendo la puerta. Debemos utilizar la escalera apropiada para cada trabajo y la altura a alcanzar. Existen diferentes tipos y modelos de escaleras. Actualmente las hay en todos los materiales, en madera, en fibra de vidrio, metálicas, telescópicas,
en forma de trípode, o sea, hay cualquier cantidad de escaleras. Lo importante es que escojamos la escalera idónea para el lugar al que yo necesito tener acceso. Y ojo, también hay que tener en cuenta la escalera de acuerdo al peso de la persona que la va a utilizar. Porque no es lo mismo que una escalera, o sea, hay que mirar el tipo de resistencia que la escalera puede soportar, el peso. No es lo mismo que una escalera se sube una persona que pesa 60 kilos a una que pese 90 o 100. Si el trabajo requiere un desplazamiento lateral, cambia de sitio la escalera. A veces las personas, por, entre comillas, a economizar tiempo, en vez de moverse, bajarse de la escalera y correrla del lugar, prefiere simplemente estirarse un poquito más, ¿sí? De pronto, como algo que quiso hacer el personaje de la figura, trata de esquivar, de estirarse, y esto obviamente le hace perder estabilidad y con la consecuente caída. No intente pasar de una escalera portátil a un estante o una plataforma. Esto también se debe tener muy en cuenta. O sea, hemos puesto una escalera sobre un estante, ¿sí? Pero justamente para alcanzar otro objeto o otro archivador, otra información que se encuentra un poco retirada, en ocasiones las personas dicen, no, yo puedo pararme sobre el estante. Y al pararme pues no va a pasar nada. Pero ojo, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Si bien es cierto, se deberían fijar los estantes a las paredes, de pronto por nuestro peso puede ser que ese anclaje que tienen se suelte y el mismo archivador, la misma estantería se venga encima nuestro y nos aplaste. Entonces, por favor, esto sí definitivamente hay que evitar. Cuando transporte la escalera, actúe con precaución para evitar golpear a otras personas. Esté atento por donde pisa para evitar tropezar con obstáculos. Si bien es cierto, esta imagen suena un poco cómica y se ve frecuentemente en las comedias y en comerciales y en películas, es cierto, ¿sí? En ocasiones, cuando vamos con elementos que son mayores a nuestra altura, a nuestro tamaño, no solemos fijarnos, ¿sí? Y es un accidente que resulta que es frecuente, golpear a otras personas con escaleras, ¿sí? No utilice las escaleras de tijera como escaleras de apoyo, puesto que al no estar preparadas para ello pueden resbalar, ¿sí? Las escaleras de tijera hay que saberlas utilizar, porque si de pronto no están bien, sus barras no están bien fijas, se pueden cerrar y obviamente caeríamos en un accidente. Las escaleras fijas. Se producen también muchos accidentes por caídas o tropiezos en las escaleras fijas. Para prevenir esas caídas hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es mantener la escalera en un correcto estado de orden y limpieza, sin objetos que puedan obstaculizar el paso, ni sustancias que provoquen resbalones, ¿sí? Al igual que lo que indicábamos anteriormente con el tema de la limpieza del piso, igual sucede con las escaleras y con mayor razón, porque pues si caemos en un piso que obviamente está a nivel, está parejo, pues digamos caemos de una manera muy diferente a que si caemos por una escalera. Al caer por una escalera podemos rodar, podemos resbalarnos, en fin, hay más riesgos, ¿sí? Que riesgos que pueden resultar a terminar en accidentes mortales. Informe a su jefe inmediato de cualquier desperfecto o situación insegura que observen en la escalera y no circule demasiado deprisa y preste atención cuando circule por ellas. Un descuido o distracción pueden tener consecuencias graves. Si avisamos que el piso no se encuentra bien, con mayor razón debemos avisar que una escalera no se encuentra bien, ¿sí? Porque las escaleras son demasiado importantes en el momento en que tengamos que evacuar, en el momento en que tengamos que movilizarnos, ¿sí? Si en nuestro edificio hay ascensor, el ascensor no se puede utilizar en todo momento. En caso de una emergencia, todos sabemos que hay que bajar o subir por las escaleras.
Entonces es importante que siempre estemos pendientes de esos pequeños detalles y que avisemos al personal encargado. Golpes con estanterías, armarios y archivadores. Asegurar y utilizar correctamente las estanterías y los armarios nos ayudará a evitar accidentes. Entonces, para eso debemos tener en cuenta que podemos fijar el armario o la estantería al suelo o a la pared, o incluso entre sí, para mejorar su estabilidad y evitar su basculamiento, ¿sí? De acuerdo a las normas de defensa civil, y para que los locales reciba toda la aprobación y la licencia de funcionamiento, es necesario que todas las estanterías se encuentren debidamente ancladas, ¿sí? Aseguradas a las paredes. Como se menciona acá, debe ser en lo posible en la parte superior, en la parte inferior y entre ellas mismas. Pero hay también un gran detalle. Lo que pasa es que en muchas ocasiones, dependiendo, y lo digo porque conozco de casos, hay empresas que para pasar la inspección de defensa civil no muestran todo lo que tienen, ¿sí? Entonces después llegan y empiezan a ubicar los muebles en la ubicación real que tenían y dejan estos armarios que quedan sueltos. Hay que tener muchísimo cuidado, porque el peso de un armario con documentos, con archivo, se llega a triplicar al peso habitual del armario, y un peso como ese puede lastimar verdaderamente a una persona o a un grupo de personas. También hay que tener muy en cuenta que por las construcciones actuales no todas las paredes están hechas en material noble, sino que están elaboradas en este material que es muy rápido de colocar, pero que realmente a él no se le puede anclar mayor peso, porque entonces toda la pared vendría encima. Reparte el peso entre los cajones de los archivadores y aproveche toda su profundidad. Si los cajones superiores están demasiado cargados, puede provocar su vuelco. Comience a llenarlos por los niveles inferiores. Esto es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, si bien es cierto, a ver, como está aquí la imagen, el archivador puede tener varias gavetas. Una gaveta muy pesada en la parte superior puede hacer perder el equilibrio de todo el archivador, provocando el consecuente aplastamiento, ¿sí? Igual, si el peso está desproporcionado en la parte inferior, es demasiado, y arriba no hay nada de peso, puede llegar a suceder lo mismo. Te puede caer incluso un cajón sobre un pie, o si el cajón no está bien distribuido, entonces puedes terminar con el cajón en la mano, ¿sí? Entonces lo ideal es que empecemos a llenar siempre los cajones de atrás hacia adelante, ¿ya? Y empezar de abajo hacia arriba. Las estanterías deben tener topes fijos o móviles que impidan la caída de los objetos almacenados. Los cajones deben disponer de topes que impidan su salida accidental de la guía, como en este caso, ¿sí? Aquí falló el tema de, estos deben tener un seguro aquí en la parte posterior para que el cajón no pueda salir completamente, a menos que se haga con esa intención de levantar. Si después de todas estas recomendaciones el armario de estantería vuelca, apártese y no intente sujetar. ¿Qué sucede? Si nosotros vemos que hay un estante que pareciera que se ve un poco endeble, como que está inseguro y que es probable que venga encima nuestro, dejémoslo quieto. Si no nos acerquemos, porque podemos correr gran riesgo de accidentarnos. Vayamos, informemos, busquemos ayuda, y entre varias personas se puede solucionar el inconveniente. Vamos a observar ahora un video que nos habla de todo lo que tiene que ver con la seguridad en la oficina, que trata algo de lo que ya hemos visto y de los conceptos que vamos a seguir. Es bastante común la idea de que las oficinas son lugares seguros donde es difícil sufrir un accidente. Muchos de los riesgos presentes en las oficinas pueden eliminarse tan solo recurriendo al sentido común.
ciertas características del ambiente de trabajo se han asociado con lesiones. A estas características se las llama factores de riesgo de trabajo. Los riesgos más comunes que se encuentran presentes en las oficinas son caídas de altura, por ejemplo de la silla de trabajo, caídas a un mismo nivel por pisos defectuosos, golpes por cajones abiertos, mobiliario mal dispuesto, corte de elementos filosos, sobreesfuerzos por traslados incorrectos de cargas. La postura es la posición que el cuerpo adopta al desempeñar el trabajo. Si esta es mala, puede perjudicar el desempeño laboral debido al dolor que provoca. El dolor causa limitaciones que tienen su origen en la conducta de evitación de determinados movimientos, posiciones y actividades por miedo a que éste aparezca. Si el dolor no es tomado en cuenta, trae cambios en el estado de ánimo, depresión, estrés, aumentando dicho dolor. La primera recomendación es cambiar la postura estática por estar sentado en movimiento activo, algo a lo que ayuda un respaldo flexible. También hay que cambiar la postura con cierta frecuencia. Siéntese correctamente en la silla, ocupe todo el asiento, apoye los pies en el suelo o en el apoyapiés y descanse la espalda en el respaldo desde el comienzo de los omóplatos. Verifique que la altura del escritorio está en relación con la silla. Sentado como para escribir, el antebrazo debe quedar en posición horizontal. Cuando necesite copiar textos, eleve las hojas. De esta forma, se previenen dolores de espalda por mala postura. Las tareas y trabajos de oficina están íntimamente ligadas a la lectura, como por ejemplo, documentos de texto sobre la pantalla del ordenador. Por lo tanto, se trata de tareas con altos requerimientos visuales en las que las condiciones de iluminación resultan muy importantes para prevenir molestias y problemas visuales. Hay que intentar no pasar más de 4 horas diarias frente a la pantalla y además es aconsejable realizar pausas, cerrando los ojos durante breves instantes, además de mantener una distancia con la pantalla de 55 centímetros. El problema más frecuente en las oficinas actuales está relacionado con la aparición de reflejos en la pantalla de los ordenadores asociados a la presencia de focos de luz directa, tanto naturales como ventanas, como artificiales. Es necesario analizar la distribución de focos de luz con relación a los puestos de trabajo para evitar que este tipo de problemas, disponiendo en caso necesario de los elementos de difusión de la luz adecuados, como persianas y cortinas en la ventana o difusores en los focos de iluminación general. La exposición al ruido puede dar como consecuencia zumbidos de oídos temporal o permanentemente, paracusias o disminución de la percepción auditiva. Este puede ser continuo o intermitente y presentarse de varias formas. Debemos proteger nuestros oídos ya que el exceso de ruido provoca la pérdida permanente de la audición de forma gradual casi imperceptible. El principal problema que deriva del ruido ambiental de los puestos de trabajo en las oficinas suele estar asociado a las molestias e interferencias que se producen para concentrarse en el desarrollo del trabajo o para mantener una conversación. En este sentido, la fuente de ruido más influyente es precisamente el de las conversaciones que se desarrollan a nuestro alrededor. La disposición de materiales absorbentes del ruido en el techo, suelos o mamparas de separación es una solución muy efectiva. El orden en el lugar de trabajo no solo ayuda a prevenir accidentes, sino que optimiza las tareas que estamos realizando. Estos son algunos de los consejos que puede implementar. Mantenga permanentemente el orden y la limpieza. Tire lo que no use más. Arregle los papeles al fin del día. Guarde los materiales de trabajo en su lugar. Los cajones de los escritorios, gavetas o archivos siempre deben permanecer cerrados. Deje los pasillos o sectores de tránsito despejados y libre de papeleros, muebles, archivos, etc. Elimine el hábito de amontonar cosas sobre los escritorios.
Si no la usamos adecuadamente, los armarios, sillas, mesas o estantes pueden causarnos lesiones. Coloque los escritorios a más de 90 centímetros uno del otro. Coloque las máquinas y los elementos de escritorio lejos de los bordes. Nunca deje cables eléctricos o telefónicos atravesando pasillos o lugares de tránsito. Instale los aparatos en enchufes cercanos para no tener que utilizar extensiones o, en lo posible, utilice tecnologías inalámbricas para evitar los cables. Listo. Entonces ahora vamos a ver varias clases de factores de riesgos, ¿sí? Tenemos el ambiente de trabajo y el microclima. Esto está representado en temperaturas extremas, ya sea de calor o de frío, niveles de luz natural inadecuada, aireación natural deficiente, humedad relativa y lluvias, electricidad atmosférica, presiones barométricas inusuales. Bueno, en el caso de Lima, encontrar lluvias como tal, lluvias fuertes, no tanto quizás. Esto sería más en el tema de provincia, porque pues cuando llueve básicamente en la garúa, pero es diferente a lluvias excesivas, ¿sí? Electricidad atmosférica también, bueno, de alguna manera, gracias a Dios, aquí en Lima no conocemos lo que son las tormentas eléctricas, ni los rayos, ni ese tipo de fenómenos. Aquí hay que tener en cuenta que dependiendo de la temperatura en la cual nosotros nos encontremos, asimismo estamos expuestos a más riesgos. Por ejemplo, en este momento que nos encontramos en verano, el hecho del calor hace que las personas se pongan un poquito más pesadas, somnolientas, especialmente en las horas de la tarde, ¿sí? Entonces, eso, aunque no lo parezca, también implica un riesgo a nivel laboral. Los contaminantes del ambiente son todos los fenómenos de naturaleza física, no mecánicos, que se presentan durante el trabajo y que pueden causar enfermedades y lesiones orgánicas a los trabajadores. Entonces, no sé si ustedes han observado en las noticias cómo en algunas ciudades de China resulta casi imposible respirar actualmente. Para respirar, todas las personas tienen que estar llevando tapabocas, tienen que llevar máscaras, porque la polución es tanta que si están sin esto se enferman, ¿sí? Igual sucede en Ciudad de México. Aquí en Lima, en la avenida Bancay, se dice que es uno de los puntos de mayor contaminación de Lima, del Perú. Entonces, esto también definitivamente nos afecta nuestra salud, y al sentir que nuestro bienestar está mal, afecta nuestro desempeño laboral. Los agentes que mencionábamos pueden ser físicos, no mecánicos, tales como el ruido y las vibraciones. Esto tiene que ver bastante, por ejemplo, cuando se están realizando obras, cuando se están utilizando este tipo de elementos como los taladros percutores, cuando se están utilizando esos taladros del piso, que ocasionan que, aunque no sea uno el que los esté manipulando, sí se siente vibración en todo el edificio, ¿sí? Incluso en las construcciones nuevas, y dependiendo del lugar de ubicación, también se da que las estructuras de los edificios, justamente para hacerlas sismorresistentes, tienden a moverse un poquito, tienden a temblar. Entonces esto de alguna manera también llega a afectar a las personas que laboran en ambientes semejantes. Otro agente puede ser los agentes químicos, tales como sólidos, líquidos, gases y vapores, aerosoles, polvos, humos, rocíos y neblina, ¿sí? Hasta esos aerosoles que se pueden utilizar para aromatizar los ambientes pueden llegar a ocasionar, pueden generar riesgo en la salud de los colaboradores. También existen agentes de tipo biológico, como los organismos microscópicos, bacterias, virus, hongos y parásitos. Este tipo de riesgo es muy frecuente en los archivos, dadas las inadecuadas condiciones de conservación en las que se encuentran algunos de ellos, con presencia de roedores y documentos afectados por ataques de insectos y microorganismos. Si el ambiente que ha sido designado para el manejo de archivo o para la utilización como archivo no ha tenido las medidas de preparación y de adecuación necesarias, es probable que se dé paso o lugar
a que de pronto aparezcan cucarachas, polillas, ratones, todo este tipo de animales e insectos que pueden, arañas, que pueden llegar a ocasionar algún tipo de enfermedad o infección en las personas, ¿sí? Igualmente con el tema de los hongos, de los ácaros, de las bacterias que pueden contener esos documentos. Con el paso del tiempo todos sabemos que los documentos son propicios para que se vaya acumulando polvo, para que cuando las hojas empiezan a cambiar de color, empiezan a tomar manchitas, no necesariamente se trata de la edad, sino se trata de hongos que han llegado hasta las hojas. ¿Y cómo llegan hasta ahí? Bueno, los hongos sí entran por el aire y todo, pero como esos documentos en algún momento han estado en contacto de muchas manos, por esa manera también llegan y se contaminan. Al encontrarse en un ambiente muy favorable para ellos, de pronto de no muy buena iluminación y con bastante humedad, entonces ellos van a florecer a sus anchas en medio de todo nuestro archivo. Igual sucede con los ácaros, que si bien es cierto no los podemos ver, son causantes de la gran cantidad de alergias que existen, ¿sí? Y bueno, de manera muy especial en una ciudad como Lima, que tiene unas condiciones de humedad relativa tan variable y tan alta. Vamos a ver ahora un cuadro donde se explica más o menos cuáles son las clasificaciones de peligros que existen para el área del archivo. Entonces, la clasificación de peligros a nivel químico, vamos a ver cuáles son los peligros y cuáles son los ejemplos de las fuentes que los producen. Entonces tenemos en cuanto a químico, material particulado. Hablamos entonces de polvo, neblinas, fibras y humos. ¿En qué lugares los encontramos? En archivadores, cajas y legados, ¿sí? Deficiencia de oxígeno. Los encontramos en espacios confinados, porque como hemos mencionado, lastimosamente no todos los lugares designados para el archivo tienen la ventilación y la ubicación ideal. También tenemos peligros a nivel biológico, entonces hablamos de microorganismos como virus, bacterias, hongos y parásitos. Macroorganismos como animales roedores y reptiles. Esto, bueno, los reptiles tanto como en Lima, no, pero quizás en las ciudades de provincia sí es factible que por ahí, por alguna rendija, pueda entrar una serpiente. Y como estamos en lugares, o el archivo puede ser un lugar húmedo y hay bastante papel, es fácil que ellos puedan anidar ahí. ¿Listo? Entonces, como ejemplos de fuentes tenemos los depósitos de archivos. Como peligro también tenemos el ergonómico. Entonces, para esto es importante que tengamos en cuenta el diseño de los puestos de trabajo. Así como en un comienzo, en el momento en que se decide cuál va a ser el ambiente destinado para el archivo, también es importante que se haga el diseño, ¿sí? de toda la ergonomía que debe tener el lugar para que evitar los riesgos en cuanto a posibles accidentes, enfermedades laborales que pueda tener el personal que va a laborar ahí. Entonces, aquí el tema ergonómico puede ocasionar que haya una carga estática en el cuello debido a la postura forzada por flexión, flexión lateral, extensión o rotación de cabeza. ¿Qué significa esto? Que de pronto por la ubicación estamos un poco torcidos, desalineados. Entonces puede ser que nos estemos inclinando más hacia un lado, hacia el frente, porque de pronto el monitor no se encuentra en el lugar que es, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces para eso hay que tener en cuenta la altura, o sea, ¿qué lo ocasiona? La altura y ubicación inadecuada de textos para lectura, uso prolongado del teléfono y digitación simultánea. Eso que cuando a veces las personas contestan el teléfono y a la vez están en el teclado y observando la pantalla del computador. La carga estática en hombros, ¿sí? Esta postura forzada con movimientos repetitivos y sin superficie de apoyo. Abducción de brazo por ubicación del mouse, tensión de los brazos por superficies de trabajo muy altas o muy bajitas.
Entonces, ¿cómo lo encontramos? La ubicación inadecuada del mouse o elementos de trabajo de uso repetitivo, ¿sí? La altura inadecuada de la superficie de trabajo para digitar muy alto o muy baja y la silla sin apoyabrazos. En el video anterior pudimos observar unas imágenes, unas gráficas, donde se nos mostraba cuál era la posición correcta o ideal para el manejo del mouse, la ubicación de la silla y cuál debe ser nuestra posición en el cuerpo. ¿Ya? Sobre esfuerzo en muñeca, movimientos repetitivos con postura forzada de flexión o extensión de mano y o compresión de tejidos. Entonces, ¿qué lo produce? La altura inadecuada de la superficie de trabajo, muy alta o muy baja, ausencia de apoyo para la muñeca. ¿Por qué son importantes todas estas series de puntos y factores a tener en cuenta? Porque muchas de las faltas laborales, o sea, las inasistencias laborales, tienen que ver con las enfermedades profesionales, ¿sí? Tienen que ver con problemas ocasionados a raíz de la ergonomía. Cuando nuestra nuca, nuestro cuello no se encuentra bien alineado, vienen dolores de cabeza, vienen mareos, vienen una serie de enfermedades que hace que las personas no puedan ir con el mismo buen ánimo, con la misma buena intención de cumplir con sus labores, y eso obviamente resta productividad a la empresa. Entonces, continuamos. La carga estática, región o dorso lumbar. Esto nos habla de ausencia o inadecuado apoyo lumbar, rotación del tronco en posición sedente, ¿sí? ¿Esto qué lo produce? La silla en mal estado o que no cumple requerimientos de ergonomía, ¿sí? Diseño adecuado del puesto de trabajo, inadecuado del puesto de trabajo, una silla inadecuada. También el retorno venoso inadecuado en miembros inferiores presenta compresión de tejidos. Esto se debe a que la altura inadecuada de la silla, el espacio insuficiente para miembros inferiores. Cuando nos sentamos, muchas veces las personas se preocupan más por el hecho del espaldar de la silla, ¿sí? Que el espaldar se ajuste, que etcétera, etcétera. Pero además del espaldar de la silla, es importante ver el tema de la distancia de mis pies al piso, ¿sí? De que si hay algún espacio o si me está sobrando el espacio de las piernas, en fin, o sea, esto también es muy importante porque por el tema del retorno sanguíneo, ¿sí? Entonces, si nuestra ubicación no es la adecuada, vamos a empezar a tener problemas circulatorios al nivel de las piernas. Sobre esfuerzo visual. Esto nos habla del brillo y el resplandor por la ubicación inadecuada del monitor con respecto a la entrada de luz natural. Muchas veces por la misma distribución de los espacios, hacemos que los monitores den de frente a un ventanal. Entonces, esto de alguna manera pues podría parecer bueno porque hay demasiada luz natural, etc. Pero el brillo solar ocasiona que el brillo de la pantalla del monitor más el brillo solar ocasiona un sobreesfuerzo en la vista, ¿sí? Y está comprobado, por ejemplo, en esta época de verano, que los rayos UV, todos los rayos ultravioleta entran de una manera más directa, ¿sí? Y Perú, Lima en especial, es una de las ciudades del mundo que tiene una entrada de rayos ultravioletas más fuerte, más potente. Estamos expuestos a bastante radiación. Combinado esto con una mala ubicación de los monitores, estamos corriendo el riesgo de que nuestros ojos, nuestra vista, se vaya desgastando con mayor velocidad, ¿sí? O que empiecen a salir estas carnosidades que le llaman algunas personas o pterigios, que también son muy molestas. Sí, es cierto, se pueden operar y todo, pero son realmente molestas para las personas que las padecen. La carga dinámica con esfuerzo en región dorsolumbar. Entonces aquí hablamos de una sobrecarga y esfuerzos al realizar desplazamientos con cargas, al levantar cargas, al descargar cargas. Manejo inadecuado de la mecánica corporal. Tenemos que aprender a levantar los objetos del piso, en especial una persona encargada del archivo. ¿Por qué? Porque es muy probable que tenga que mover cajas, ¿sí? Y pues obviamente las cajas pesan. Entonces,
debemos siempre, al momento de levantar documentos del piso, del nivel del piso o cualquier tipo de elemento que encontremos, doblar las rodillas, flexionar las rodillas. ¿Por qué? Porque la fuerza no la debe ser la espalda, ¿sí? Hay personas que se agachan sin doblar las rodillas y entonces le están poniendo todo el peso a la espalda, con la consecuente posibilidad de un dolor de espalda, que si ya tenía algún malestar puede llegar hasta una hernia discal, etc. Entonces lo que hay que hacer es doblar las rodillas, nos agachamos y levantamos las cargas que se encuentren en el piso. De esta manera el esfuerzo no está en la columna, sino en las piernas. Ahora vamos a ver acerca de los peligros a nivel mecánico, ¿sí? Entonces, podemos hablar de golpes contra y por uso de herramientas, manipulación de cargas, objetos en movimiento, instalaciones inadecuadas, partículas proyectadas, falta de orden y aseo, ¿sí? Entonces es frecuente que podamos sufrir de algún tipo de golpe por alguna de estas causales, pero quizás una de las más comunes es por el hecho de falta de orden y aseo, ¿sí? Es importante que en las oficinas mantengamos un orden. Como nosotros mantengamos la oficina es el reflejo de cómo es nuestra vida. En la oficina pasamos aproximadamente una tercera parte de nuestro día, ¿sí? Por eso se dice que la oficina es nuestro segundo hogar, porque muchas veces pasamos más tiempo ahí que en la casa. Entonces es importante que esté en orden, no solamente por la imagen que proyectamos frente a los demás al tener un lugar de trabajo organizado, sino porque también nos ayuda a evitar accidentes, ¿sí? También como un peligro mecánico tenemos las caídas, pueden ser a un nivel inferior o a un mismo nivel. Esto puede estar ocasionado por trabajos en altura, por instalaciones inadecuadas, por superficies deslizantes y nuevamente por falta de orden y aseo. Aquí es importante tener en cuenta una cosa: si una persona cae de una distancia superior a su propia altura, debe ser trasladada a un centro asistencial, así parezca que está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque debido al peso de la persona, debido a la altura desde la que cae, hay más riesgo de tener algún tipo de inconveniente a nivel de salud, ¿sí? Pueden existir fracturas que no detectamos, pueden existir algún tipo de problema a nivel cerebral que no se detecta en el momento, sino que en ocasiones cuando ya es muy tarde. Entonces, no se pierde nada trasladando a la persona a un centro asistencial. Es mejor prevenir que curar. Cuando se trata de caídas al mismo nivel, al nivel del piso, bueno, hay que tener cuidado con el momento y la forma en que se levanta la persona, ¿sí? Primero que todo hay que ver, evaluar si la persona está en la posibilidad de levantarse por sus propios medios, porque dependiendo del estado de salud, condición física de la persona, aunque parezca un poco irrisorio, con un simple resbalón se puede presentar una fractura, ¿sí? Entonces de pronto la persona no va a poder moverse en ese momento e igual tiene que ser atendida por un profesional en la materia. ¿Ya? También hay peligros, hay riesgos de contacto con deslizamientos, ¿sí? Entonces esto es producido por inestabilidad de bancos, ¿sí? Como habíamos mostrado en la figura anterior, por choque o volcamiento. Esto tiene que ver con la operación inadecuada, condiciones ambientales, ¿sí? Por atropellamiento, por desplazamiento en áreas de circulación de equipo pesado. Cuando, dependiendo del tipo de empresa en la que se encuentre, puede existir el uso de maquinaria pesada dentro de las mismas instalaciones. Hay que tomar todas las medidas del caso, porque si bien es cierto, el controlador de la maquinaria procura estar pendiente, procura estar alerta por el tipo de aparato que utiliza, no tiene una visibilidad completa, ¿sí? Hay archivos que son tan grandes a nivel, por ejemplo, los archivos de la nación, que necesitan que haya una especie de carrito con el cual manipular, ¿sí?
Hay otros lugares que también, por ejemplo, en museos y todo ese tipo, se necesita utilizar maquinaria tipo carrito también para poder desplazar las cosas, ¿sí? Desplazar los objetos que se están guardando. Entonces es importante que tengamos cuidado con ese tipo de vehículos y no atravesarlos en una zona ciega donde el operario no lo puede observar. El riesgo eléctrico que puede ocasionarse por contacto con corriente eléctrica. Eso también debemos tener cuidado de que las instalaciones estén correctas, de no sobreconectar cosas, ¿sí? En cada uno de los enchufes, de los tomacorrientes, desconectar los cargadores de los celulares cuando no se estén utilizando. En algunas oficinas se utilizan hervidores eléctricos, hay que desconectarlos porque ocasionan incendios si no se apagan. En lo posible también, por un tema ya sea de ecología, de ahorro, etcétera, etcétera, también es bueno que los elementos que no se están utilizando se desconecten, porque aunque estén apagados, ellos están consumiendo energía en un nivel bajo. A nivel psicosocial, entonces tenemos el riesgo de rutina y monotonía, que se presentan por trabajo repetitivo o en cadena o ambigüedad del rol. Cuando yo no sé qué es lo que exactamente tengo que hacer, me encuentro en un dilema, es muy posible que eso también me ocasione rutina y monotonía. O sea, la rutina y la monotonía no viene solamente por el hecho de que ya llevo mucho tiempo haciendo lo mismo, sino también por el hecho de que no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. La sobrecarga de trabajo se produce por organización inadecuada del tiempo de trabajo en tiempo extra. Cuando en el transcurso del día yo he organizado mal mis labores, no he gestionado bien mi tiempo, cuando he permitido que los ladrones del tiempo, como hemos visto en temas anteriores, se lleven ese tiempo que necesito para cumplir con mis labores, obviamente no me va a alcanzar el día, ¿sí? Para terminarlo. Entonces necesito quedarme horas extras o llegar más temprano para poder cumplir con mis labores y presentar mis resultados. Entonces esto también ocasiona que las personas a nivel psicosocial se sientan cargadas, se sientan pesadas y que no trabajen a gusto dentro de la empresa. El factor físico-químico, ¿sí? Entonces esto es que incendios o explosiones. Esto es producido por sustancias inflamables, trabajo con llama abierta en áreas con gases inflamables, almacenamiento y transporte de materiales combustibles, equipos presurizados y materiales explosivos. Bueno, esto ya es en lugares especiales, no en todas las empresas se maneja este tipo de elementos. Sin embargo, pues igual hay que tener en cuenta las normas del caso. La prevención de riesgos en archivos, ¿sí? La importancia de la prevención de los riesgos es indiferente si el archivo es grande o pequeño, público o privado, organizado o no. Su importancia está relacionada con un derecho que tienen constitucional y humanamente todas las personas de trabajar en un ambiente libre de riesgos para evitar accidentes o enfermedades que puedan impactar su calidad de vida y la tranquilidad de su familia. Para prevenir todos estos riesgos, los archivistas deben portar sus elementos de protección personal, ¿sí? En el caso de las personas de archivo, deben utilizar tapabocas, gafas, lentes especiales y guantes, y también una bata o un mandil especial, ¿sí? Todas las personas, todos los colaboradores de una empresa tenemos el derecho de trabajar en un ambiente sano, en un ambiente seguro y que nuestro derecho sea reconocido. Entonces, si bien es cierto, hay muchos lugares donde falta que se tengan en cuenta estas medidas, es importante que de alguna manera podamos hablar con los empleadores si no se da ese caso dentro de nuestras empresas o instituciones, porque a la larga el beneficiado es el mismo empleador.
¿sí? Invirtiendo un poco en la salud ocupacional de sus colaboradores, puede llegar a ganar en el tema de que ya no van a estar pidiéndole tanto permiso para ir al médico porque se sienten mal, porque se sienten enfermos. Ya no van a estar de pronto faltando al trabajo por el tema de que no pudieron levantarse un día para llegar a ir a las oficinas. No tiene que estar de pronto pagando algún tipo de indemnización por algún accidente a nivel laboral o alguna enfermedad grave y severa, en fin. Entonces, debemos, de alguna manera, si no sé como decía anteriormente, si no se dan estos medios, hablar con nuestros empleadores y hacerles ver la importancia de cuidar nuestra salud, que a la larga termina siendo un cuidado de su patrimonio. Las recomendaciones para el personal de archivo. Entonces, como había mencionado anteriormente, los elementos de protección mínimos para el personal de archivo son tales como los tapabocas o mascarillas, guantes, gorros, gafas y batas. ¿Por qué este tipo de elementos? Porque van a proteger a los colaboradores de aspirar bacterias, hongos, ácaros, igualmente de tocar ese tipo de elementos con las manos, porque bueno, los estudios científicos dicen que nosotros vivimos tocando todo y llevándolo todo a nuestro rostro, ¿sí? Entonces nuestras manos de alguna manera son bastante contaminantes a todo lo que, por todo lo que tocamos. ¿Listo? También hay que tener en cuenta la ergonomía, que es el apoyo para los pies, o sea, teniendo en cuenta el apoyo para los pies a la silla del escritorio, un sistema adecuado de archivo rodante, sillas ajustables, la manera de manejar la altura adecuada de la estantería, etc. La ergonomía habla de todo lo que tiene que ver con la posición, la correcta posición del cuerpo en el desarrollo de una actividad, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta la silla que utilizamos. Hay que tener en cuenta que debemos tener un reposapiés para que nuestro cuerpo, nuestra columna quede en la ubicación correcta, que de pronto podamos deslizar las cosas hacia donde nosotros nos encontramos. Pero ojo, aquí es importante tener en cuenta una cosa, y hay que dejar un poquito de lado la flojera, porque hay personas que se sientan en las sillas giratorias y en vez de caminar, empiezan a deslizarse, ¿sí? Empiezan a arrastrarse con la silla, y esto también es causa de muchos accidentes dentro de la oficina. Entonces, las sillas giratorias nos sirven para que nos podamos movilizar, o sea, desplazar nuestro cuerpo para un lado y para otro cuando nos llaman, cuando tenemos que responder a un llamado de alguna persona, pero no son para usarlas como si fueran carritos o sillas de ruedas por los diferentes ambientes de la oficina. La correcta colocación de los elementos que configuran una oficina da lugar a un entorno de trabajo ordenado, cómodo y agradable, que a la vez se traduce también en una reducción de los riesgos laborales potenciales, ¿sí? Si dentro de mi oficina, ya sea el archivo, ya sea la oficina como tal, todo está bien organizado, todo está bien ordenado, definitivamente el nivel de riesgos disminuye, ¿sí? Disminuye potencialmente. Y el lavado frecuente de las manos. Se dice que debemos lavarnos las manos frecuentemente, justamente por lo que mencionaba hace un momento. Solemos tocar demasiadas las cosas, y en todas partes hay bacterias, microbios, virus. Entonces, con el lavado frecuente de las manos, corremos menos riesgo de estar contaminándonos que contaminando a los demás.